Bien, Dios le bendiga a todos, hermanos. Vamos a inmediatamente orar ante Dios para que Él sea el que nos ayude y nos permita en esta hermosa tarde compartir sus santas y divinas palabras. Vamos a orar. Padre, gracias. Venimos ante ti, siempre, Dios, reconociendo que tú eres creador de todo, soberano, todopoderoso, misericordioso, clemente, fiel, justo, santo, sabio, Dios. Conociendo nuestras debilidades delante de ti, nuestra necesidad de ti, Dios. Rogándote que tú nos ayudes a hacer tu voluntad, que esta actitud, este testimonio del salmista pueda ser nuestra actitud, nuestro testimonio referente a ti, a tu palabra y al servicio de los demás. Padre, danos de tu gracia es suficiente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios continúe bendiciendo a todos, hermanos. Estamos en esta serie del Salmo 119. Qué bendición, siempre digo, compartir este hermoso salmo que el Señor nos ha provisto, nos ha dado, todas esas sabidurías que podemos encontrar a la luz de estos versículos. En la tarde de hoy vamos a estar hablando bajo el tema de la aflicción al testimonio, de la aflicción al testimonio. Ciertamente dice la Biblia que por ser creyentes no estamos exonerados de testimonio. Compartía con mis estudiantes la vez pasada y siempre le digo a ellos, le recalco sobre el buen camino, sobre la obediencia. Creo que era analizando el Salmo 34, si no me equivoco, aquel Salmo 37, el que habla de no nos debemos impacientar ni tener envidia de lo que hace lo malo. Yo le decía, el camino de lo que hacen los malos es la perdición, es el sufrimiento, es la muerte. Ciertamente el justo muere, el justo sufre también, porque no vamos a decir que los creyentes no sufrimos, pero el pecado trae vergüenza, dolor, de manera innegable, de manera terrible. Pero también los justos sufrimos, pero sufrimos con esperanza. Esa es la diferencia. No es lo mismo tú sufrir sin esperanza, sufrir sin tener algo en la vista, que sufrir, pero saber que más adelante te espera bendición. No es lo mismo tú sufrir sin esperanza, obviamente, que sufrir sabiendo que ese sufrimiento tiene un propósito hermoso para la gloria de Dios. Y es lo que habla acá, de que nuestra aflicción tiene un propósito. Y ya vimos anteriormente en este mismo salmo, pero el texto pasado, donde veíamos en el verso 67, que decía, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y en el verso 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y cuando aquí habla de humildad, de humillado, no es de humildad, sino que habla de sufrimiento, de angustia, de aflicciones que pasaron estos creyentes. Es decir, que en la aflicción hay bendición para el creyente. Y la Biblia habla de que la aflicción es breve, pero hay bendición, hay gloria en la aflicción. Así como los padres castigan a los hijos, pero atrás de ese castigo, ¿qué hay? Una gran bendición, hay un aprendizaje, hay una formación. Así el Señor nos castiga para formarnos, para ayudarnos a crecer. Pero esa bendición del sufrimiento no puede quedarse en nosotros. Es lo que habla este salmo. No es que yo solamente voy a ser bendecido en mi sufrimiento, sino que otros tienen que ser bendecidos a través de mi sufrimiento. Otros
tienen que ser consolados a través de mis sufrimientos. Otros tienen que gozarse al ver mi testimonio en la aflicción. Eso es lo que habla este salmo. Vemos 4 puntos. Primer punto, discernimiento e integridad. La obra interior. Discernimiento e integridad. La obra interior. Los versos 73 y 80, donde dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y el verso 80: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Es la idea de que, bueno, Dios me hizo, como dice acá, tus manos me hicieron, me formaron. Si Dios me hizo, Dios me formó, Él me puede dar entendimiento. Él me puede ayudar a vivir en integridad. Si Él nos hizo, Él tiene el poder para darnos la capacidad de discernir, para darnos la capacidad de vivir en pureza, en santidad, en integridad, como dice este mismo salmo. Dice la palabra de Dios: me formaron, me has hecho. Dios nos ha hecho lo que somos y nos ha puesto donde estamos. También la palabra que dice aquí, como hicieron, incluye todas las fuerzas por medio de las cuales modela nuestro carácter. Las presiones de la vida son las manos del alfarero. Ciertamente Dios ha hecho lo que somos y nos ha puesto donde estamos. Y Él nos ha puesto con un propósito. Él nos hizo con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Darle gloria a Él. Entonces tenemos que meditar que donde estamos, en el lugar que Dios nos ha puesto con un propósito, no al azar, sino que Dios tiene un propósito en ese lugar que Él nos ha puesto, y es que seamos de bendición a otros. A ver, ¿cómo podemos ser de bendición? Hablaremos de eso más adelante. Entonces, sigue diciendo acá: la presión de la vida son las manos del alfarero. Creo que decía, no recuerdo el escritor que decía que Dios nos habla con un megáfono en el dolor. Dios está moldeando a través de las presiones. Dios nos está trabajando a través del sufrimiento. Él está forjando nuestro carácter para su gloria y su honra. Pero es lo que vemos aquí, en este primero 2 versos, en este primer punto, vemos la obra interior, lo que Dios hace en nosotros. Porque como hablaba el pastor, primero tenemos que tener para dar. Primero tiene que haber una obra en nosotros para que haya una obra para los demás. Como Moisés, Dios trabajó en Moisés para que luego Moisés pudiera ser de bendición a otros. Entonces, los versos 74, 79 habla de la bendición para los demás. Dice los 74 y 79: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Este es el verso clave. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Y verso 87, verso 79: vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Hay algo en común, que es el temor a Dios y el compañerismo con los que temen a Dios, la identificación con los que temen a Dios. Ciertamente, no sé si le pasa a ustedes, pero para mí es más fácil socializar con una persona cristiana, es más fácil identificarme con una gente cristiana. Cuando yo voy a un grupo de gente conocida, primero que yo busco la persona que es cristiana, asociarme con esa persona, y después yo comparto ciertamente con los demás. Porque no solamente debemos tener amistades cristianas, sino que también debemos
conocer personas o tener amistades no creyentes para poder predicar el Evangelio. Pero ciertamente aquí hay una identificación del salmista con lo que teme a Dios. Pero vemos también otra cosa, que es lo que dice el verso 74. Los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado. Buen liderazgo del pueblo de Dios depende de vivir según la palabra de Dios. A mí nunca se me ha olvidado una frase del pastor José Agüero, que él decía que la influencia la da Dios. Dios es el que pone la influencia, Dios pone el liderazgo, pero ese liderazgo va de la mano con la obediencia a la palabra de Dios. Y sabiendo que el liderazgo en la fe cristiana no es ser el primero, el que recibe la gloria, sino el liderazgo es ser el que más sirve. Como decía John MacArthur, ser esa alfombra, así esa alfombra como la que ustedes ven en la entrada, que todos ustedes la pisan, se limpian los pies, eso es ser un líder. Ser un líder no es ser ese cuadro de arte, sino ser esa alfombra, decía MacArthur, donde todos puedan pasar por ahí y ser de bendición. Entonces, el liderazgo de la fe cristiana habla del servicio. Por eso los líderes de la fe cristiana, aunque no debería ser así, digo yo, desde mi punto de vista personal, pero el líder de la fe cristiana, usted ve que es la persona que está en todo, que predica, que canta, que dirige. Ciertamente, como hablamos en el estudio con Berkis, todos debemos servir al Señor y no debemos dejar que otros tomen parte de nuestro servicio, es decir, que otros hagan lo que nosotros nos toca hacer en el servicio. Pero ciertamente el líder sirve al Señor. Pero también el líder, su influencia viene de seguir, de vivir la palabra de Dios. Como lo hablamos al principio, en la aflicción él fue beneficiado, el salmista. Pero aquí él busca, él se preocupa porque esta aflicción sea de beneficio para los demás. Ahora bien, ¿cómo? Como dice el verso 79, vuélvanse a mí los que te temen y conozcan tus testimonios. ¿Y cómo ellos pueden conocer los testimonios de Dios? A través de la vida del salmista o a través de reunirse con el salmista, que es la idea. La idea es: vengan, reúnanse conmigo, ustedes me verán, ustedes se alegrarán. ¿Pero por qué se alegrarán? Porque cuando se reúnan conmigo van a conocer a Dios, o los testimonios de Dios. Porque cuando se reúnan conmigo me verán o se alegrarán. Lo dice el verso 14, la parte B. Porque en tu palabra esperar. Él ora pidiendo aguantar la hostilidad de ellos, de tal manera que los que le temen puedan tener gozo por medio de la constancia de su esperanza. Nosotros creyentes, al ver la constancia de la esperanza de este creyente, van a ser bendecidos, van a ser confortados. Hermano, y qué bendición ver a esos hermanos que han soportado, aguantado y han permanecido fieles en momentos de dificultad. Son una bendición para nosotros, son una alegría para nosotros. Pero hermano, Dios nos llama a nosotros también a permanecer fieles, esperando en Él, esperando en su palabra, en medio de la aflicción. Él nos manda aflicción para trabajarnos, pero también nos manda aflicción para que podamos confortar y consolar a otros. Así que en medio de la aflicción, hermanos, no se mire usted. Mire lo que Dios quiere hacer a través de su vida, lo que Dios quiere cambiar. Y las vidas que usted puede bendecir a través de esa aflicción. Esa es la idea que vemos aquí.
los hermanos que puedo bendecir al pasar por esta aflicción y permanecer firme. Todo eso lo hace Dios. Lo verán otros en nosotros, se gozarán. Lo verán otros en nosotros y conocerán el poder de Dios que nos ha ayudado, que nos ha permitido resistir y esperar en Él. Amén. Qué bendición, qué hermoso es este verso 74, que es el verso clave. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Hermano, que esa sea la actitud, el sentir, la realidad de nosotros. Que los que teman a Dios nos puedan ver y cuando nos vean se gocen, porque hemos esperado en la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro deseo. Vemos también otro punto, tercer punto, los dos agentes de la aflicción. Existen dos agentes o dos personas presentes que actúan en la aflicción. En el primer agente, el verso 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad, ¿qué Dios hizo? Me afligiste. El primer agente de la aflicción, que está en la aflicción o que obra por medio de la aflicción, es Dios. Dios, en su fidelidad, permite la aflicción. Dios, en su bondad, permite la aflicción. Entonces, hermanos, cuando veamos la aflicción, sepamos que Dios la permitió. Sepamos que Dios sabe de ella, que Dios está al tanto de ella, que no escapa de Dios esa aflicción. Entonces, el primer agente de la aflicción es Dios. Dios, en su fidelidad, está presente en la aflicción, permite la aflicción para trabajar. Esta mañana veíamos la historia de José. José, ciertamente, el de la Biblia, sabemos que al principio de su historia él cometió algunas imprudencias, contándole a sus padres de los males de sus hermanos, y luego su padre cometió otra imprudencia en tener favoritismo en él sobre los demás hijos, y los hermanos también hicieron mal. Hermanos no podían hablarle con paz. Vemos todo eso y luego conocemos cómo se desarrolla la historia. Pero Dios trabajó en José en medio de la aflicción, todos esos años en la cárcel, y permitió que él pudiera conocer a dos personas. Una de ellas murió, otra de ellas más adelante, no de manera inmediata, fue de bendición para él, y José luego fue de bendición para una nación y de referente como patriarca. Pero, hermanos, tuvo que pasar la aflicción, y Dios fue fiel en la aflicción. El otro agente que tenemos, el otro agente de la aflicción es, verso 78, dice: sean avergonzados quienes, los. ¿Y qué hacen los soberbios? Dice aquí: sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. El otro agente del sufrimiento, el primer agente es Dios, el segundo agente es el pueblo hostil, el mundo hostil. Hermano, no podemos ignorar que vivimos en un mundo hostil. No podemos ignorar que vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo horroroso. Cuando hablamos de mundo, hablamos del sistema pecaminoso de maldad. En un mundo en tinieblas, en un mundo horrible. Y por causa de esto, hermanos, vamos a padecer situaciones. Nos atacarán. Ciertamente al mundo les es molesto ver a alguien diferente a ellos. La luz le molesta. Quieren que nosotros
seamos parte de su oscuridad. Entonces, hermanos, ciertamente Dios está ahí, Dios es fiel, Él permite la aflicción y el mundo es hostil. El mundo, las personas, ese sistema pecaminoso de maldad, ataca al creyente. Y aquí hemos, igual que el verso anterior, en la porción anterior, aquí dice algo, aquí dice, ¿cómo lo atacan? ¿Con qué lo atacan? 78, con calumnias. El mundo ataca con sus mentiras. Y si vamos también al 69, vemos la misma persona y las mismas palabras. Contra mí, ¿qué hicieron? Hablaron mentira. ¿Quiénes? Los soberbios, la misma palabra. Entonces, hermano, el mundo los atacará con mentiras. Es la idea repetida en estos dos salmos. Y una idea que también ha sido repetida anteriormente en otros salmos, las calumnias, las mentiras. Vivimos un mundo de mentiras. Nos atacarán con mentiras. Y por eso debemos cuidarnos, hermanos, nosotros como creyentes. Petición del salmista es: avergüenza a los que me dañan con sus mentiras. Y por último, hermano, vemos una petición de consuelo. El cuarto y último punto, una petición de consuelo. Los dos versos que nos quedan, que son el 76 y 77. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que me has dicho, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Vemos dos palabras que se repiten dos veces, o dos conceptos repetidos. Primero es la misericordia de Dios en esta misma idea. Sea ahora tu misericordia. Luego en el verso 77, venga a mí tu misericordia. Y la otra palabra que se repite, el otro concepto es el verso 76, dice: a lo que me has dicho, la palabra de Dios. Y dice 77, porque tu ley, y cuando habla de ley habla de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí esos conceptos que se repiten: la misericordia de Dios, la palabra de Dios. Aquí el salmista pide consuelo, que él sea consolado para consolar a los demás, pero también, hermanos, él pide apelando a la misericordia de Dios. Todas nuestras oraciones deben ser apelando a la misericordia de Dios. No nos ha hecho conforme a lo que merecemos. Y también él apela a la palabra de Dios. Dice el salmista, él apela a la palabra de Dios. Dice Spurgeon: nuestras oraciones están conforme a la mente de Dios cuando están conforme a su palabra. Nuestras oraciones están conforme a la mente de Dios cuando están conforme a su palabra. ¿Quiere usted aprender a orar? Lea los salmos, ahí tiene más de 100 oraciones. ¿Quiere usted aprender a orar? Aquí hay muchos patrones para orar. Podemos conocer su palabra. El salmista habla mucho de eso. Conforme a lo que me has dicho. Esta no es la primera vez, ni será la última, que esto se repite. Dame eso, dame aquello, conforme a lo que me has dicho. Conforme a la palabra de Dios. Dice la última parte: porque tu ley es mi delicia. Ese debe ser otro sentir del creyente. Que la ley de Dios, que la palabra de Dios sea nuestra delicia. Que nos deleitemos en la palabra de Dios. Que la busquemos en la palabra de Dios, que prediquemos esta palabra de Dios. Estas palabras
de vida. Oremos, hermano. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos a hacer de bendición a los demás a través de la aflicción. Que nuestra aflicción pueda ser un testimonio de bendición, de gozo para nuestros hermanos, oh Dios. Ayúdanos a permanecer en obediencia, en fidelidad, en santidad, integridad, pureza. Danos discernimientos de tus verdades. Danos sabiduría, oh Dios. Danos fortaleza, Padre. Ayúdanos a buscarte cada día más, depender cada día más de ti. Sobre todo, ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a permanecer constantes en la esperanza que tú nos has dado. En nombre de Jesús. Amén.